Bueno, vamos a dar comienzo a este encuentro que, como decíamos, es el tercer encuentro sobre las huellas de la estética de las emociones, los afectos y los sentimientos de los fondos documentales de las escuelas históricas de la ciudad. Así que decimos buenos días, bienvenido a cada uno de ustedes, los miembros del equipo del programa Huellas de la Escuela, Legado de la Historia Educativa de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Educación. Queremos saludarlos. Agradecemos a las escuelas de la ciudad que nos acompañan, a las instituciones que se han sumado gracias a la virtualidad, quienes comparten nuestro lema de recuperar, significar y difundir el patrimonio histórico educativo. Somos una comunidad de huellas que ha trascendido los límites de la ciudad y del país. El programa Huellas acompaña a las instituciones educativas en la puesta en valor de sus fondos patrimoniales y colabora en la organización de sus archivos, sus bibliotecas históricas y sus espacios museísticos escolares. Los coordinadores de estos espacios de la memoria escolar, los profesores con sus estudiantes de las diferentes cátedras, comienzan a reconocer en los documentos, en libros o en objetos huellas de la estética de las emociones, los afectos, los sentimientos, comprendiendo así la educación de lo sensible. La historiografía ha atravesado un intenso proceso de renovación y proliferación de enfoques, y es el giro afectivo y la historia del pasado, su interés por el estudio de las emociones y la vida, la dimensión afectiva y emocional y estética, las emociones como algo que trasciende lo individual para ser estudiado como una expresión cultural. Cómo sentimos y vivimos nuestras vidas es también nuestra cultura, al igual que las creencias, el sentimiento como expresión de los fenómenos sociales. Cómo se expresan las emociones a lo largo del tiempo, la perspectiva estética en el mundo de lo sensible al analizar la evolución de la facultad del sentir. Por eso decimos que la historia de las pasiones, de los sentimientos y de las pasiones que también están en los cuerpos. Las emociones están en los bordes de lo racional, pero que tiene todo nuestro ser. Las emociones están en la zona oscura de la razón, podríamos decir. Por eso auspiciamos las investigaciones que en el patrimonio histórico educativo de las escuelas de la ciudad enriquece la interpretación de nuestra realidad educativa y fortalece nuestro acervo cultural. Yo la quiero invitar a Analía, una compañera de nuestro equipo, que ha seleccionado una cantidad de artículos de la revista El Monitor, donde aparecen notas y sucesos en diferentes momentos de la historia de la educación de la ciudad que queremos compartir. Así que, Analía, adelante, compartiendo estas historias que son tan movilizantes y que dan ese escenario de un momento de la... Sí, la verdad que estuve recorriendo y son movilizantes. El Monitor, como sabemos, es casi un día a día de la educación del país en los fines del siglo XIX y principios del XX. Y la semana pasada hablábamos de la foto de Sarmiento y del fallecimiento de Sarmiento, y por supuesto el Monitor hace referencia a las exequias de Sarmiento. El 30 de septiembre de 1888, el Monitor publica el discurso que da el director Benjamín Zorrilla, que era el director del Consejo Nacional de Educación, y hace referencia a cómo, bueno, a toda la descripción de la biografía de Sarmiento, pero además cuenta cómo todos los homenajes que recibió, dice, en las exequias fúnebres tan múltiples como era su talento, así los homenajes que ha recibido, siendo el más digno de él la corona de niños y niñas de las escuelas públicas de la capital, formaron alrededor de su féretro, y el Consejo Nacional de Educación le dedicó unas palabras. Y ahí ponen todo el discurso que hizo Benjamín Zorrilla acerca de la biografía de Sarmiento, que es extensísima. Después, otro hecho que encontré que tiene que ver con los sentimientos y con
por ahí la congoja y lo que sucedía en las escuelas a principios del siglo, es bueno, lo que pasó con un alumno de la escuela Presidente Roca, que es la escuela que está en Libertad 581, una escuela emblemática por su arquitectura y su historia, y bueno, historias tristes que marcaron el alma de la institución, que sucedieron hace mucho tiempo, pero que tienen que ver con la historia de nuestro país. En 1909, en un atentado anarquista, que se dejó una canasta dentro del tranvía La Croce que pasaba por la zona, y estaba el niño alumno de la Escuela Roca, que era canillita, trabajaba de canillita y concurría a la escuela. Bueno, cuestión que él explotó la bomba cerca de él falleció y sus exequias se hicieron dentro de la escuela. Hay imágenes de este niño, de su velatorio que fue multitudinario dentro de la escuela. Y bueno, quedó también en todos los documentos que pude rastrear por las redes sociales, por internet, está este hecho de la Escuela Roca como, bueno, parte de la historia del colegio y es parte de la historia de nuestro país también, porque en 1909 también fue el atentado que hicieron a Ramón Falcón, los anarquistas, o sea que había un movimiento anarquista muy activo en ese principio de siglo. Así que bueno, quería en principio hacer referencia a estos dos sentimientos que en este caso son de tristeza y que tienen que ver con la escuela y cómo la escuela forma parte y hace, digamos, se refiere, ¿no? a estos acontecimientos tristes, pero que bueno, que son parte de la escuela también. Por eso queríamos recuperar a Analía, de alguna manera, en este viraje de lo afectivo, recuperar a través de la historia, en la reconstrucción de la historia educativa de la ciudad, de alguna manera, estas otras miradas. Y por supuesto, es el libro de Philip Aries, Morir en Occidente, desde la Edad Media hasta nuestros días, que de alguna manera estudia la actitud ante la muerte y en nuestra cultura cristiana occidental. Son investigaciones que él va realizando, que estudia justamente después de haber trabajado en los sentimientos de familia, donde él advierte que muchas veces los modos con que las comunidades y la sociedad de un tiempo se manifiesta o expresa los sentimientos pareciera que son muy remotos. Sin embargo, él lo que va descubriendo que son etapas propias de la modernidad. Realiza ensayos sobre la historia funerarias, realiza estudios de las visitas al cementerio, que él cuenta que en los años 50 y 60 eran multitudinarias, y cuando en otros momentos, en el medioevo, era algo natural. Bueno, es un relato muy interesante que los invitamos a recorrer en esto que queremos mirar con nuevos ojos los documentos que tenemos en las escuelas, inclusive las fotografías que aparecen en las escuelas sobre estos momentos tan especiales. Y queríamos invitar también a Guillermo Elías, un colaborador ya de Huellas, que es bibliotecario de una de nuestras instituciones educativas y que nos va a hacer a través del recorrido biográfico la recuperación de dos historias de exalumnos de nuestras escuelas que hicieron historia, un proyecto que nosotros llevamos adelante y que nos encanta, que es maestros y alumnos que hicieron historia. En este caso, Guillermo nos va a contar dos historias interesantísimas para compartir. Así es, bueno, buen día a todos. Sí, recorriendo los libros, los anales de los establecimientos, acá en la Escuela 5, la Escuela Nicolás Rodríguez Peña, que está en Rodríguez Peña y Avenida Córdoba. Allí encontré estos documentos, a ver si los vamos a ir viendo.
Y encontré dos alumnos, entre varios importantes, esto es lo que vamos a destacar hoy, son el poeta Evaristo Carriego y luego a Lalo Schifrin. Bien, con Evaristo Carriego, que había nacido en 1883, vivió nada más que 29 años este poeta de Palermo, y se fue con su familia justamente a vivir a ese barrio de Palermo, cuando ese barrio era un barrio de compadritos, entre las calles Honduras, Bulnes y Mario Bravo. Sin embargo, él, miren, no sé por qué, ¿no? Porque estando en Palermo venía hasta la calle Rodríguez Peña y Córdoba a estudiar. Esto que están viendo son los libros de la escuela, los libros de actas, la estadística escolar. Son todos estos libros de fines del siglo XIX, obviamente, y ahora si vamos pasando vamos a llegar a ver en el que está sentado el alumno Evaristo Carriego. El nombre completo de Evaristo era Evaristo Francisco Estanislao Carriego. Como les decía, él vivía en el barrio de Palermo. Su existencia, una existencia lineal, dice, sin exabruptos, sin hitos memorables, vivió de ciertos cariños íntimos, del amor de una muchacha muerta, de los amigos seguros, visitó redacciones y revistas anarquistas, algunas anarquizantes como La Protesta, y bueno, entre sus libros, tiene 3 libros. El primero fue Misas herejes, y luego escribió La canción del barrio. De ahí vamos a rescatar esta poesía, porque intentamos rescatar los sonidos también de las escuelas, ¿no? Y la poesía es sonido, y Lalo Schifrin también es música, ¿no? Esta poesía, Tu secreto, que es muy conocida, ¿no? Tu secreto, de Evaristo Carriego. De todo te olvidas. Anoche dejaste aquí sobre el piano, que ya jamás tocas, un poco de tu alma de muchacha enferma, un libro vedado de tiernas memorias, íntimas memorias. Yo lo abrí al descuido y supe, sonriendo, tu pena más honda. El dulce secreto que no diré a nadie interesa saber que me nombras. Ven, llévate el libro, distraída, llena de luz y de ensueño, romántica, loca. Dejar tus amores ahí sobre el piano. De todo te olvidas, cabeza de novia. Bien, Evaristo Carriego, el poeta de Palermo, no fue un poeta menor, sino todo lo contrario. El propio Borges lo tiene como un gran ídolo y le escribe un libro, se llama Carriego, Evaristo Carriego. Y además el propio José Govelo hablaba en la Universidad del Tango, en la Academia Porteña del Lunfardo, acerca de Evaristo Carriego como el creador en estas misas herejes de los personajes que van a comenzar a aparecer después del año 1917, en las letras de los tangos. O sea, él pergeña a los personajes del tango que van a venir desde el año 17 en adelante con el tango canción. Bueno, ahora vamos a nuestro próximo homenajeado, que es Lalo Schifrin. Lalo Schifrin también fue alumno de la escuela junto con otros personajes que fueron, por ejemplo, los hermanos Finocchieto, los médicos. Los doctores Finocchieto fueron alumnos de la escuela 5. Bien, Lalo Schifrin nació en el año 32. Miren, ha sido ampliamente premiado. Miren, a lo largo de su carrera ha recibido 6 premios Grammy, un premio Cable ACE, 6 nominaciones al premio de la Academia y 4 al premio Emmy,
posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y recibió el premio Oscar honorario en noviembre de 2018 como reconocimiento a su exitosa trayectoria profesional. Bueno, realmente es largo describir al personaje porque hizo mucho y sigue haciendo, todavía es homenajeado internacionalmente. Por ejemplo, en Francia le hacen homenajes asiduamente por su labor musical. Y la obra máxima, la más conocida por todos, es la música de Misión Imposible. Así que vamos a escuchar un fragmento y con eso me despido. Es justo Lalo Schifrin tocando el piano ahí en el fondo de la orquesta. Así homenajeamos siempre a nuestras escuelas que han dado estos estudiantes y estos profesores que han hecho historia. Lo hemos hecho ya con varias escuelas que en el ingreso hay una imagen y una frase de estos estudiantes y profesores, y es un proyecto que tiene el programa Huellas, que es salir, la historia de las instituciones y de la escuela sale a la calle y hace parte de una ciudad educadora. Así que muchísimas gracias, Guillermo, y ahora vamos a otra institución, el Instituto Superior en Bellas Artes, la ESEA Manuel Belgrano, que tiene un trabajo bellísimo, y les pedí, por favor, a las chicas, a todo el equipo, si querían sumarse, Karina y Lorena, Beatriz y Lorena, a contar estas historias del misterio, ¿no? Historias de misterios que dan cuenta justamente del trabajo de la recuperación de los calcos mesoamericanos que tiene esta escuela. Y lo que las invité es, bueno, abrir un calco por encuentro e introducirnos en la vida de estos calcos en otras épocas, que tiene un doble trabajo, doble beneficio lo que hace este gran equipo. No solamente el aporte cultural de la recuperación y la puesta en valor y la investigación de los calcos, sino que estos calcos en una institución superior de Bellas Artes es contenido de enseñanza para cada uno de los estudiantes. Así que mis felicitaciones a todo el equipo y bueno, a escuchar estas historias de misterio. Hola, buenos días. Bueno, gracias por estar. Como dijo recién Marcela, vamos a seguir en los próximos, en este y los dos encuentros que siguen. En los dos anteriores les habíamos presentado los dos primeros misterios develados y ahora vamos a empezar los tres que nos quedan. Es sobre una temática particular que son las mujeres. Cómo aparecen representadas las mujeres en los calcos en los que tenemos, ¿no? No es tan sencillo hablar de la mujer en las culturas mesoamericanas porque no hay mucho registro de eso. Sí, ahora me estoy acordando nosotros les contamos en el primer encuentro de un tal Seller, un investigador que recorrió Mesoamérica y que fue el origen de varios de estos calcos, porque él hizo los moldes de muchos de estos calcos que llegaron a Berlín y desde ahí tenemos nosotros las copias. Bueno, la mujer de Seller, que era su compañera en los viajes y que hacía los dibujos de los calcos, escribió, después de la muerte de su marido y después de un viaje que hizo ella sola, la vida de las mujeres mayas.
texto que no tenemos aún, pero bueno, en algún momento vemos cómo una mujer del siglo XIX pudo hablar sobre la vida de las mujeres mayas en ese momento, en ese contexto, ¿no? Pero bueno, ahora le vamos a traer hoy un primer misterio que es sobre este fragmento que estamos viendo ahí, de un calco que se llama el dintel 25 y que ahora Lorena les va a contar cuál es el recorrido de esta pieza. Bueno, ¿qué tal a todos? Yo ya no los veo porque estoy proyectando y compartiendo con ustedes, tal cual como dijo Bea. Vamos a presentar, esto es una joya, es una de las piezas más importantes mesoamericanas que nosotros tenemos. Ahora vamos a explicarles por qué, además de cómo se mantiene, cómo la tenemos y cómo está recuperada. Nosotros el encuentro anterior, no pudimos terminar con esta frase que creo que es muy importante, además de Seller. Antes de Seller incluso hubo otro antropólogo, eran de varias cosas, eran antropólogos, tenían otras profesiones, que se llegó hasta estas zonas que nosotros estamos estudiando, y era un momento muy difícil, porque era el momento donde todavía los estados no se habían formado. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaban al lugar y veían que estaba todo descuidado, y ellos que decían, mejor que nos quedemos nosotros con estas piezas y las llevemos a nuestros lugares de origen o las copiemos, que estén aquí en la maleza y que estén todas descubiertas. Es un poco una polémica. Por eso lo que dice él acá es que fue la majestuosidad inesperada de todos los monumentos que ese día se dibujaron ante nosotros, lo que me llevó a dedicar tantos años a realizar copias de estos. Pues al estar conservadas en los museos de Europa y América, es mayor probabilidad de que vivan por más tiempo que los monumentos originales. Y acá se abre una gran polémica, porque muchos podemos decir se han llevado piezas sin consultar. Lo que ocurre es que es un momento donde todavía no estaban formados los estados y no había leyes. Entonces, bueno, particularmente lo que pasó con esta pieza, que yo simplemente voy a contar el recorrido, cómo llegó hasta la escuela, y le pusimos como misterio la señora Schuch. Ahora vamos a ver quién fue la señora Schuch. Y bueno, para eso tenemos que trasladarnos a Saxtilán, que es justamente dentro del área maya, acá lo estoy señalando, es la parte bastante central de la civilización maya, y dentro, fíjense hasta cómo se denomina esto, Acrópolis. Estamos como muy metidos con la cultura occidental, quizás en nuestro país lo llamaríamos Pucará, pero acá es la Acrópolis central de Saxtilán, y adentro de esta Acrópolis central, imaginen que hay un montón de edificios en el número 23, Muslay, que acá lo tenemos, en pleno momento en el que dijo esa frase inicial. Lo que hace es directamente se lo lleva, porque era un momento donde todavía, si bien empezaban las pequeñas leyes de cuidado patrimonial, él, podamos decirlo así, que lo tomó, para no decir que se lo robó. Entonces se lo lleva al Museo de Inglaterra, el British Museum. ¿Y ahí qué hace? Ahí hay una fábrica de moldeado que comienza a vender. En esa época se hacían las reproducciones que compraban otros países, y entre esos países que compra aparece entonces ahí el entronque con Argentina, momento en que se están armando todos los museos. Bueno, y Ambrosetti, que en ese momento dirigía el Museo Etnográfico, que si no lo vieron alguna vez se los recomiendo que vayan, que es espectacular, en la calle Moreno 350, el Museo Etnográfico compra parte de estos calcos, van por distintas instituciones y, como contamos ya anteriormente, terminan donándose para la década del 30 al taller Nuespa, a la Escuela de Bellas Artes, y después en el 2008-2009 ya entramos en posesión de los mismos. Así es el recorrido. Está bueno por ahí entender, nosotros estamos viendo y sacando el misterio de cómo llegaron estos calcos a nosotros, más allá de la explicación que ahora Bea les va a hacer de qué es este calco entonces del dintel 25. Este es el que tenemos nosotros, así está conservado, y lo que hicimos fue esto para que pueda Bea explicarlo mejor. Le paso la palabra a Bea. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de la señora Schuch. La señora Schuch. Es como puedan, como se pueda pronunciar, cada uno pueda.
seguramente los mayas tienen otra manera de pronunciarlo. Seguro. ¿Por qué dice la montaña fundadora? La montaña fundadora es el símbolo con el que ella está representada en este dintel. El dintel es parte de la construcción del edificio, ¿no? Es lo que está arriba de una abertura, de una puerta. Y acá la señora Shuk, como sea, está representada en un momento de una fase alucinatoria, ¿sí? Donde está teniendo la visión de la serpiente de 2 cabezas, que desde la serpiente emana ese guerrero o esa especie de guerrero que tenemos ahí. Estos dinteles, con estos momentos religiosos que nosotros por ahí nos parecen monstruosos, se hacían cada tantos años como una reafirmación, digamos, son ritos de reafirmación del poder. Ella fue la esposa favorita del rey Itzam Balam. Le hablamos de un tal Balam cuando hablamos de la cruz foliada, porque acá estamos hablando de la misma época, y son todos parientes, el poder era uno solo. Y entonces, pero aparece la mujer favorita del rey representada en un dintel, reafirmando su poder. Y en el palacio, sería la casa donde vivían ellos. Serían, ¿no? Esto, digamos, el relieve además tiene alrededor, como ven arriba, un montón de glifos, de una escritura, que esto también se lo habíamos hablado antes, que en la cruz foliada, ¿no? Que los glifos, cómo combinan la imagen con la escritura en una misma, ¿no? Y en esos glifos se puede leer, para el que pueda interpretar, ¿no? Glifos mayas, de qué se trata esto y la fecha aproximada, no como una fecha como el calendario nuestro, sino la fecha en la que ellos dividían su tiempo, ¿sí? Y entonces se puede saber de qué parte, de qué época, de qué reinado y en qué momento del reinado de Balam, al que se le llamaba escudo jaguar II, pertenece este dintel. Entonces, bueno, como dice ahí, ella conjura ante sí misma una visión de la serpiente Teotihuacán, que eso es lo que representa esta imagen. Los dejamos, Bea, con una intriga para la próxima. La próxima vamos a hablar de un matrimonio. Así que, bueno, lo cortamos acá y dejo de compartir para poner la intriga para la próxima vez. Muchísimas gracias por estas intrigas y estos misterios develados que detrás de cada uno, quiero decirle a todos los que están participando, hay muchísimo trabajo. No solamente en la puesta en valor de esas piedras, que yo las conozco hace muchos años por visitar en mis diferentes roles esa querida escuela, sino la investigación y lo importante que Huellas siempre ha promovido es las relaciones interinstitucionales y este lugar de investigador que hay en las escuelas. A veces uno cree que la investigación está solo en las universidades. Sin embargo, la recuperación de este patrimonio nos moviliza a conectarnos, a debatir al mismo momento que estamos educando. Por eso la riqueza de este trabajo, que felicito nuevamente a todo el equipo, y quiero decir también que hoy es un día muy especial para Huellas. Tenemos también a Karina. Karina es una compañera de la sociedad sarmientina, de la asociación sarmientina. Ambas dos pertenecemos al cuidado y a la difusión de Sarmiento, cada uno desde su rol. Esta asociación me ha invitado a participar a partir de los hallazgos que hemos hecho desde el programa Huellas, de más de 80 cartas originales que aparecieron y las divulgamos de Sarmiento. Y bueno, y somos unas amantes de la investigación y este personaje de nuestra historia. En especial también está Adriana Miguel, que Adriana ha sido una gran estudiosa de las maestras traídas por Sarmiento, que en los próximos encuentros va a participar. Karina es
una parte, es una entusiasta, una investigadora amante y puesta en valor constante de la figura de Sarmiento y de todas las mujeres que tuvo cerca Sarmiento. Y en esta oportunidad nosotros llamamos por teléfono a todas las escuelas que se llaman Juana Manso, porque Karina va a hablar sobre ella, y todos decían, ay, qué lindo, Marcela, qué bueno. Saben que nuestros encuentros están disponibles y se pueden revisar y demás. Así que ahora vamos a presentar, Emilia va a presentar a Karina, y las dejo con esta entusiasta de la educación argentina. Hace 2 años que junto a Barry Beleman, profesor emérito de la Universidad de Marquette, estamos tras la huella de nuestra Juana. Hoy vamos a rastrear los consuelos que otros le dieron a Juana, la consolación que ella encontró en el exilio, la que pudo brindar, y contarles de cómo la ficción salvó una madre puérpera en Estados Unidos y en Cuba. Tenemos documentos nuevos. Rescatar del olvido un libro que ella escribió en portugués, que se llama Consolaciones, en 1856, y algunos fragmentos de cartas de Sarmiento y Mary, quienes desde la otra América la instaban a seguir en la lucha por la educación y la búsqueda de la verdad. Al final, y si tengo tiempo, la voz de Juana Gorriti y del pastor Junior. Vamos por la Juanita más conocida, la amiga de Sarmiento, la que aparece en los libros. Desde 1865 a 68, Sarmiento fue un embajador atípico, ministro plenipotenciario en Estados Unidos. Con el doctor Beleman encontramos que la relación más fuerte entre Juana y Sarmiento empezó de modo epistolar y confesional a partir del viaje de Sarmiento. El 5 de abril de 1866, Sarmiento le contaba a Juana que el gran poeta Longfellow había traducido al inglés unos versos de un poema que ella había escrito en memoria de Lincoln. Escuchen el consuelo de Mr. Sarmi. Así traducida por el gran poeta, guarde como amuleto contra las picaduras de la espina de la vida esta tirita de papel balsámico para aplicar a nuevas llagas. Maravilloso Sarmiento. Juana le decía, un año después, que se sentía incomprendida en las conferencias. Le contaba a Sarmiento: mi amigo don Juan Bautista Cunio me escribió desde Brescia el año pasado felicitándome por mis lecturas. Él sabe que es el medio más directo de llegar al corazón y a la mente de las masas. No he tenido ánimo de contestarle. ¿Qué voy a decirle? ¿Que me echan asa fétida en la ropa? ¿Que me dan el salón peor de la catedral al norte? ¿Y qué le contesta Sarmiento? Cuando usted reciba asa fétida en sus vestidos, no culpe de ello al pueblo. El que lo hizo es el mismo que acude a las puertas de los templos a estrechar el paso de las mujeres con codicias torpes. Lo ocurrido no era la escritora, la lectora. Era lo que era usted a la mujer inteligente. ¿Sabe usted de otra mujer, de otra argentina que hora o antes haya escrito, hablado, publicado, trabajado por una idea útil, compuesto versos, redactado un diario? Una mujer pensadora es un escándalo. Y usted ha escandalizado a toda la raza. Sufra, por tanto, con la pena tanta dicha. Maravillosa la respuesta de Sarmiento. Y ahora vamos a empezar desde cero. Juana nació en 1819, hija de un topógrafo, ingeniero malagueño, teniente de artillería. Un padre diferente que le dio libros y le dio alas. Y acá está el primer consuelo de Juana. Pasad la siguiente diapositiva, por favor. Cuando Juana tenía 14 años, el papá, José María, publicó en Montevideo El egoísmo y la amistad o los efectos del orgullo, y decía: novela traducida del francés por una joven argentina. La hipótesis de Barry Beleman y mía es que fue una ficción que ella escribió en español y la tradujo ella misma al francés. ¿Por qué? Porque en una parte dice que tiene escaso valor. Es difícil que uno diga que tiene escaso valor lo que va a traducir. Y en segundo lugar, porque en ningún lugar encontramos el autor original de esta pieza, y es una pieza muy simple. Y acá viene el consuelo, y está en la dedicatoria. Este documento lo pueden encontrar en juanamanso.org. Y la dedicatoria nos dice que Juana se exilió antes. Si ustedes leen todas las biografías, se pone el exilio de la familia Manso en el 40, pero en el 34 esto es lo que Juana decía: ausente del sol argentino, no puedo olvidar la tierra querida donde nací, donde fui educada, donde la voz de un tierno padre grabó en mi corazón las máximas de moral, el amor a la patria. Y el escrito termina así:
no olvides, amable juventud, que Leonor, refiriéndose a la protagonista, debió su felicidad a su trabajo, a su constancia en la adversidad y sobre todo a sus virtudes. Entonces, ella se consuela desde el exilio y nos avisa que ya está exiliada con 14 años. Y se consuela en el trabajo y en la virtud. El segundo consuelo es el del amor romántico. Y acá va cuando ella conoce al violinista portugués Francisco de Noronha en 1843. Deja en el manuscrito de la madre palabras sobre su amor. Pobre huérfano, corazón de ángel, cabeza de poeta, que en sus 23 años no ha llegado a sus labios otro cáliz que del infortunio y del aislamiento. ¿Por qué traigo estas palabras? Nosotros nos contactamos con la biógrafa de Noronha y descubrimos que en realidad se casaron en el 45, no en el 44. Y también descubrimos en la prensa norteamericana, recordemos que apenas se casaron, viajaron a Estados Unidos y a Cuba. Estuvieron 3 años de viaje donde tuvieron 2 hijas, Eulalia y Herminia. Eulalia nació en Estados Unidos y Herminia en Cuba. Bueno, lo que yo les voy a traer y voy a rescatar es esta Juana joven que en la prensa de Estados Unidos hizo una biografía sobre el marido y le está firmado como JPMDN. Lo que hicimos con Beleman es traducirla al español. Esa traducción la pueden encontrar en juanamanso.org. Escuchen este fragmento que seleccioné. En este mundo existía otra alma huérfana como la suya, otro corazón que se sentía ignoto y solitario. Se encontraron en el mismo sendero y como 2 hermanas separadas hace tiempo, se acercaron, se reconocieron y se volvieron uno solo. Desde ese instante el joven artista vislumbró el futuro y en su pecho revivió el deseo de gloria. La suerte hizo el resto. El consuelo de encontrar un alma gemela, un alma huérfana. Está hablando de él, pero está también hablando de ella y este gran amor por este hombre con el que en realidad se murió de hambre en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué digo que encontró el consuelo en el puerperio? Escuchen lo que ella decía embarazada de Eulalia. Solo tú, mi Eulalia, que empezabas a tener vida en mis entrañas y mis memorias, eras mis compañeras inseparables. Nunca olvides esto. Si eres pobre, para recordar que lo fuiste desde la cuna. Si llegas a ser rica, para que trayendo a la memoria los sufrimientos de tu madre, tengas lástima de los infieles y sacrifiques tu lujo a la caridad del pobre. Es maravillosa también esta cita. Y ahora viene el puerperio. Encontramos en la universidad, una universidad de Estados Unidos, la obra de teatro que ella escribió en Filadelfia. El marido presentó un oratorio que es una pequeña ópera en honor a Colón, que se llamó Colón el Oratorio. Nosotras la encontramos en la Universidad de Brown y la tradujimos al español, no lo hemos publicado. Lo que encontramos es que el oratorio se ensayó en diciembre del 46 y ella tuvo a su hija Eulalia en octubre. Quiere decir que es probable que al final del embarazo o con la bebita muy pequeña, Juana estaba escribiendo ficción para acompañar a este marido loco al que no le importaba el dinero. 1 año y 3 meses después, en Cuba, en la prensa, encontramos las huellas de otro drama que se llamó El huérfano. Sabemos por la prensa que se presentó en abril del 48. Su segunda hija nació en marzo. O sea que volvemos a tener 2 veces una madre en pleno puerperio buscando que la ficción los salve y les dé un medio de vida. Este es el otro consuelo. Regresan en el 48 a Brasil y hay otros consuelos. El consuelo del escenario. Y quiero rescatar para ustedes a la Juanita actriz. Juana, como todos saben, es abandonada por el marido. Pero lo que no saben, y que nosotros nos enteramos a partir de su biógrafo, del biógrafo de Noronha, es que él regresa en el 56 y tienen una segunda vuelta y están juntos hasta el 59. Esos años que ella se queda sola, se convierte en actriz. Y su debut teatral fue el 15 de julio de 1855 en el Teatro de Gimnasio Dramático,
en la pieza Actriz o Teatros Doidos. El 18 de enero de 1859, a días de volver a nuestra patria, se despide del público en el mismo lugar donde había empezado, después de haber pasado por el Teatro San Pedro Alcántara, el que están viendo, que dirigía Caetano. En 1856 escribió un libro que se llama Las Consolaciones. La traducción al español la pueden encontrar en el sitio juanamanso.org. Y en ese libro hay una anécdota donde ella consuela a una mujer prostituta. Traje algunos fragmentos porque es maravilloso. Bueno, yo estoy fascinada, nosotros estamos fascinados con Juana Manso. Acá viene la palabra de Juana traducida al español. Al finalizar 1848 yo me encontraba en Nueva York hospedada con mi marido y mis 2 hijas en un hotel. Uno de los barcos de La Habana trajo como huésped a ese mismo hotel una muchacha de unos 28 años de edad. Yo la veía pasar por la puerta entreabierta de mi habitación donde estaba todo el día con mis 2 angelitos. No veía en su rostro nada que me indicara que se trataba de una mujer honesta. Las personas de la casa enseguida comprendieron quién era la nueva pasajera. Y aquella mujer, repudiada de la sociedad, encontró allí lo que este tipo de personas encuentran en todos lados: el desprecio y la aversión. Un día la mujer se enfermó. Nadie hizo caso de eso, ni los propios dueños del hotel. Yo consulté mi conciencia y le dije a mi marido: mi amigo, yo voy a asistir a esa mujer, ella es mi prójimo y yo no soy su juez. Durante 8 días que duró la enfermedad de aquella desgraciada, yo estuve siempre a la cabecera de su lecho. Cuántos consejos le di a aquella mujer infeliz y cuánto le insté para que aprovechara esos buenos impulsos que sentía. Y también esto demuestra que el matrimonio no regresó desde Cuba, sino que regresó desde Nueva York, y que el periplo fue Río de Janeiro, Filadelfia, Nueva York, Filadelfia, Cuba, Nueva York, Río de Janeiro. ¿Cuánto hay para seguir investigando sobre Juana, no? Y ahora quiero traer a la Juana que más conocemos, la que aparece en 1859, y el triángulo virtuoso que se forma con Mary Mann a partir de 1865-66 desde Estados Unidos. Primero, por si hay alguien que no lo sabe, dar una breve introducción de quién era Mary Mann, ¿no? Mary Mann era la viuda del padre de la escuela pública de Estados Unidos, de Horace Mann. Sarmiento la conoce en el primer viaje, cuando todavía vivía Horace, donde pasan 2 días juntos y se reencuentran con Sarmiento cuando ya ella es viuda 18 años después, cuando Sarmiento era ministro. Bueno, Juana en 1873 le escribe a Mary y 2 años antes de morir imagina un último exilio y Mary la consuela. Mary le dice a Sarmiento, 1873, ¿es verdad lo que me escribe Juana Manso, que la sociedad en su país, particularmente mujeres, se hallaban cada vez más bajo la influencia clerical? Escribe como si la atmósfera moral se estuviera volviendo cada vez más desagradable para ella y desea venir a América. No sé qué trabajo podría encontrar aquí a menos que tenga el dinero suficiente para ser perfectamente independiente. No tengo dudas de que interesaría mucho a la gente aquí. Ahora, cuando Juana pasa a otro plano, cuando muere, Mary, en 1880, 5 años después, le hace un reclamo a Sarmiento. ¿Existe alguna memoria de la señora Juana Manso? Por favor, envíeme una si la hay. Tal vez haya escrito una y si no la ha hecho, ¿lo hará ahora? Debería ser inmortalizada. Miren el reclamo de consuelo que le pide Mary. Entonces, en realidad los que quedaron sin consuelo fueron los que quedaron acá. Y por eso Juana Gorriti, en el discurso de despedida de Juana, dice: Juana Manso, gloria de la educación. Sin ella nosotras seríamos sumisas, analfabetas, postergadas, desairadas. Ella es el ejemplo, la virtud y el honor que ensalza la valentía de la mujer. Ella es, sin duda, una mujer. Y el pastor Junior, porque si ustedes no saben, Juana se hace protestante, también deja un discurso
que es bastante fuerte contra la Iglesia. Juana Manso Noroña dejó esta tierra el 24 de abril del 75, negándose a ceder a la presión de un sacerdote que la instó a confesarse y comulgar para que sus huesos tuvieran descanso eterno en sagrada sepultura. Aquí yace una argentina que en medio de la noche de indiferentismo que envolvía a su patria, prefirió ser enterrada entre extranjeros antes que dejar profanar el santuario de su conciencia por los impostores de la sotana. Y terminamos acá, porque en realidad el consuelo lo da Juana, unos años antes de morirse. Hay dos clases de triunfos en el mundo, uno presente y transitorio debido a la posición del individuo, a sus relaciones y a su empeño que lo sostienen. El otro triunfo, que desafía el sufrimiento y el tiempo, es haber tenido el coraje de decir la verdad, toda la verdad. Y este es el consuelo de Juana, el legado de la ética, de la verdad y de la pelea. Bueno, muchas gracias. El intento fue rastrear. Karina, Espero no haberlos aburrido, no haber tardado mucho, pero traté de darles las ideas del consuelo en Juana. Gracias, Marcela, por la oportunidad. Estamos muy conmovidos y tiene que ver con esta mirada de Juana, como de todas estas mujeres que hicieron la historia argentina, la historia educativa argentina y que aún hoy nos siguen dando la fortaleza para defender sus ideales en contextos complejos, distintos en tiempos, pero no menos complejos. Y Karina, gracias por aportar nuevas miradas, nuevas lecturas que nos ayudan a entender a Juana. Así que muchísimas gracias. Este no es el único homenaje que hacemos a Juana, sino que como lo hemos hecho en la calle, en su propia calle en Puerto Madero, donde tenemos la alegría que hay una esquina donde se junta Olga Cossetini, Juana Manso y Rosario Vera Peñalosa, que para Huellas es el lugar en la ciudad de Buenos Aires para homenajear a tres mujeres que en distintos momentos de la historia educativa argentina fueron innovadoras, fueron capaces de ir para adelante a pesar, como explica Juana, que no fueron exitosas en ese momento de su historia. Y hoy nos debemos los educadores argentinos y de la ciudad a hacerle el real homenaje a su trayectoria. Así que, Karina, muchas gracias por tu trabajo, por tu aporte, por tu energía y por sumarte a nosotros. Y ahora seguimos en este encuentro realmente conmovedor y bellísimo sobre la historia educativa del patrimonio y de nuestras escuelas. A continuación queremos presentar a Bettina Aguilar da Costa, que es profesora de Filosofía y doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Comparte su investigación de excursión al cementerio, la incorporación del Día de los Muertos de la Patria en el calendario escolar a principios del siglo XX. Hola, buenos días para todos. A ver, esperen que tengo que compartir. Ay. Bienvenida, Bettina, y muchísimas gracias por sumarse. Gracias. Le hemos invitado a Bettina por una investigación que tuve el gusto de escuchar en un congreso internacional y que nos alentó a estudiar estas miradas de la muerte desde otro lugar y por eso la buscamos a Bettina. No, yo me acuerdo que la escuché y así. Muchísimas gracias por sumarte, Bettina. Por favor, gracias por invitarme. Bueno, espero no excederme mucho con el tiempo. ¿Se ve bien ahí el PowerPoint? ¿Hola? Aún no. Ay, estoy tocando mal. ¿La tiene Gaspar, sino para que la pase él? Creo que sí, creo que la tiene. Siempre me pasa lo mismo para mí. Si no, vos la pasa a Gaspar y vos le vas avisando cuando cambia la imagen. Pero déjame probar una más. No me deja. Capaz no tengo permiso para compartir, porque no me deja. Bueno,
Sí, si la tiene Gaspar ahí, que la comparta él desde... Perfecto, excelente. Muchas gracias. Ahí va, genial. Bueno, como mencionaron, esta presentación sobre este tema en particular forma parte de una investigación más grande que hice entre 2014 y este año, de hecho, sobre representaciones y discursos en torno a la muerte que aparecen en los libros de lectura escolar para la escuela primaria en Argentina a principios del siglo XX, sobre todo las primeras 3 décadas. Ese fue como el periodo en el que me centré. Hoy en particular lo que quería compartirles es la incorporación en el calendario escolar del Día de los Muertos por la Patria, aprovechando que el 2 de noviembre fue muy recientemente la semana pasada, y charlar un poco de este evento que hoy ya no existe más en el calendario escolar, pero que se introdujo a principios del siglo XX. Si podés pasar la diapositiva, genial, gracias. Bueno, a principios del siglo XX, les decía, había ciertas preocupaciones y problemas en torno a lo que Pisurno definía, por ejemplo, como acentuar el carácter patriótico de la enseñanza en las escuelas, que en las escuelas se transmitía, ¿no? Había cierta urgencia por encontrar y perfeccionar las estrategias de nacionalización de todos los habitantes del territorio nacional, inmigrantes, nativos, niños, adultos, docentes, obviamente también. Entre las estrategias de nacionalización que se desplegaron cerca del centenario, sobre todo en 1910, se puso un énfasis muy especial en el culto a los muertos, sobre todo los muertos ilustres y patrios, en la escuela. El culto a los muertos es una pieza clave en la formación de todos los estados nacionales modernos. La escuela no estuvo exenta de esto, en nuestro caso a principios del siglo XX. Entonces, en 1908, el Consejo Nacional de Educación, con Ramos Mejía a la cabeza, incorpora para todas las escuelas del territorio nacional el 2 de noviembre como el Día de los Muertos por la Patria. Para nada casualmente, el mismo día que el Día de los Muertos tradicional, o Día de las Ánimas, o de los fieles difuntos para la tradición católica. Con la incorporación de esta celebración al calendario escolar, se buscaba, por un lado, transmitir el sentimiento nacional, y cito del informe de 1909 sobre esta fiesta, lo que buscaba era cultivar y acentrar, o sea, depurar, el sentimiento patriótico en los niños. Y por otro lado, obviamente, perseguía el objetivo de la asimilación del extranjero, ¿no? Buscaba nacionalizar al inmigrante y borrar en él o en ella cualquier marca de origen que tuviera, que pudiera conservar, porque uno de los diagnósticos que se hacía en la época era que el concepto de patria estaba diluido y olvidado en la escuela común debido a la invasión de expresiones patrióticas extranjeras. Entonces, aquí tenemos a la izquierda la primera parte de la resolución, en donde dice, en el artículo 1, el día 2 de noviembre de cada año, las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educación conmemorarán el recuerdo de los muertos en defensa de la patria durante las luchas de la independencia y de la tiranía, y el de todos aquellos servidores que, en los mismos periodos históricos, hayan realizado hechos o producido esfuerzos que justifiquen la gratitud de la posteridad. Artículo 2. En ese día, las escuelas realizarán excursiones a los parajes, edificios, museos históricos y paseos de donde se hayan levantado estatuas y monumentos a la memoria de estos servidores. Artículo 3. También organizarán visitas a los cementerios de las respectivas ciudades, pueblos, etc., cubriendo de flores los monumentos de los servidores de la patria que allí descansan. Bien, el Día de los Muertos, el tradicional Día de los Muertos, pasó entonces de ser una fiesta popular religiosa, no necesariamente católica en todos los casos, o no solo católica, a una fiesta escolar secularizada. Ahora en honor específicamente a la memoria de aquellos que habían dado su vida en sacrificio por la patria. Esta superposición que se da de ambas celebraciones en el mismo día
se explicita en varios de los discursos dados por maestros y directores para la ocasión. Por ejemplo, el que cito aquí a la derecha, del maestro Jesús Orellana Herrera, de la escuela número 8 del Distrito Escolar 11, que dice: tiempo hace que estaba establecida esta fiesta en los anales religiosos, pero no con el carácter que actualmente tiene. Entonces se estatuyó como recuerdo del sacrificio de un credo, hoy, por los que cayeron vertiendo su sangre por la patria y el interés que bajo esta faz tiene. Según crónicas y fuentes, sobre todo de fines del 19, por ejemplo, en el cementerio de la Recoleta, la fiesta de los muertos o la celebración de los fieles difuntos duraba alrededor de 3 días, entre el Día de los Angelitos, el Día de las Ánimas, los preparativos. Era una fiesta realmente muy popular, donde los cementerios se volvían centros de peregrinación, con multitud de gente que pasaba ahí un tiempo muy valioso con sus muertos, limpiando sus tumbas, cuidándolas, pero también comiendo, bebiendo, pasando un tiempo de intercambio y comunicación con sus muertos y con los vivos en un ambiente festivo y comunitario. Sarmiento, de hecho, que lo mencionaban antes, tiene un texto bastante famoso de 1885 que se llama El Día de los Muertos, donde describe cómo era esta fiesta popular masiva en el cementerio de la Recoleta. Él va porque ahí estaba enterrado su hijo Dominguito, y cuenta que, bueno, durante esta fiesta todos, incluso los más pobres, y principalmente las mujeres, accedían y experimentaban lo que los ricos podían hacer siempre para honrar a sus muertos. Grandes pompas, honores y arreglos florales. Dice Sarmiento: todo el lujo de decoración floral es el traje que revista el panteón el 2 de noviembre, día de las exequias solemnes de los pobres, que en ese día tienen, con la pompa de los ricos, su parte de honor y de pésame y de conmemoración. Ese día hay para todos pompas, flores y construcciones de delicado gusto. Así describía Sarmiento el Día de los Muertos, y también dice en el mismo texto que ese cementerio, el de Recoleta, es la patria con cuerpo y alma, la patria de entonces, la patria de ahora, la patria de mañana. Allí volveremos a estar juntos todos. Porque la patria también es y está en el cementerio. Y sobre todo, si ese cementerio es el de Recoleta, la necrópolis por excelencia para ir de excursión con la escuela a homenajear a los muertos por la patria. Y eso es lo que les quiero mostrar a continuación. Si querés pasar a la próxima diapo, porfa. Gracias. Quiero mostrarles cómo iba apareciendo esta fiesta en los libros de lectura escolar. Porque claro, al poco tiempo de que se incorporan en el calendario, empieza a aparecer en los libros y es narrada como otro acto escolar más, como la jura de la bandera o un acto luctuoso por algún héroe patrio. Entonces quisiera dedicar lo que queda de la presentación a compartirles la mirada que aparecía sobre esta fiesta en los libros de lectura. El primero que les muestro es este que se llama Horas Felices, de Teresa Rapallini de Roche, donde este texto se encuentra al final del libro. El libro sigue la línea del calendario de marzo a diciembre, y se llama Los Muertos de la Patria. Quiero hacer un énfasis en esto, en el D, recuérdenlo. El relato está enmarcado, como se ve, por una cruz, es una ilustración típica del arte funerario, una cruz con una enredadera, una corona atravesada por una espada, simbolizando la fidelidad de la memoria, la gloria y el honor. La autora hace mención aquí en este texto al significado tradicional que tenía esta celebración, destacando que se han unido ambas fiestas en un gran homenaje, tanto a la memoria de los muertos de cada familia como a los muertos de la patria. Y ese cambio sutil que Rapallini hace en el título de la patria, no son por la patria, le permite incluir mucho más fácilmente otros muertos y no solo a los muertos considerados héroes patrios. Ella comienza diciendo en este texto: la gran familia argentina tiene también sus muertos. Hoy es el día señalado para rendir culto a su memoria. Las familias que han tenido la desdicha de perder a alguno de sus miembros acuden en el Día de los Muertos al cementerio, donde reposan los restos queridos. Llenan de flores la tumba y lloran sobre ella, a los que se fueron para no volver. Los buenos argentinos deben, este día, ir a rendir un justo homenaje a los héroes, a los educadores, a todos los grandes hombres de la familia argentina, cubriendo de laureles y siempre vivas los sepulcros y mausoleos que guardan sus restos.
Siguiente diapo, por favor. Gracias. Este es el otro texto que les quería mostrar, que es de nuestro libro de Rogelio Autón, donde en la ilustración se ve niños y niñas alrededor del busto que supongo es el de San Martín, con coronas y flores, y una de las coronas que sostiene una de las niñas dice en su cinta a los muertos por la patria. Allí Autón dice: en su honor, muchos niños concurrirán en este día a depositar flores al pie de las estatuas. Otros llevarán ramos a los cementerios donde se levantan monumentos a los caídos en las luchas por la libertad y el progreso. Y llevarán también sus ofrendas para arrojarlas al río, recordando a los buenos marinos que tienen por tumba la inmensidad del mar. Siguiente diapo, por favor. Ahí va. Y me gustaría ya para ir cerrando compartirles otro texto que es el más singular de todos los textos al respecto que encontré en los libros de lectura para primaria y mostrarles además las ilustraciones y fotografías que lo acompañan. Se trata de uno de los textos del libro Hogar y Patria de Felisa Latallada, que es un extenso diálogo en realidad que se llama El Día de los Muertos por la Patria. En este diálogo ficticio, Laura, que es una alumna de la escuela María Sánchez de Thompson, lleva a algunos de sus compañeros a la casa después de haber tenido la fiesta escolar del Día de los Muertos por la Patria, donde fueron de excursión al cementerio de la Recoleta. Entonces la madre de Laura en el almuerzo les pregunta, están todos ahí comiendo, y le dice: ¿qué tal la fiesta del día? ¿Vienen contentas?, les pregunta. Y los niños empiezan a responder: hermosísima, dice una. El sepulcro de la señora María Sánchez de Thompson, que nos correspondía adornar, porque nuestra escuela lleva su nombre, quedó cubierto de guirnaldas, palmas y flores, que es el sepulcro de la imagen que se ve a la derecha. Otra de las niñas dice: el consejo escolar nos dio una espléndida corona, que en ancha cinta blanca ostentaba el nombre de nuestra Patricia. Y uno de los varones que está ahí comenta que dice: cuando llegamos a la escuela, el señor director elogió nuestro espléndido ramo y nos dijo que nos tocaba rendir homenaje en la tumba del general Mitre. Todos queremos y veneramos al general Mitre. La biblioteca de nuestra escuela lleva su nombre y nuestro director nos habla siempre de este eminente ciudadano. Depositamos nuestras flores sobre su tumba y elevamos nuestros votos para que todos los argentinos imiten sus virtudes. Otro de los niños cuenta: visitamos enseguida los sepulcros de mármol de Rivadavia, de Sarmiento, de Alberdi, y al dirigirnos al de Brown y al del general Guido, que están próximos, nos encontramos con ustedes, refiriéndose a las niñas que estaban en el sepulcro de María Sánchez de Thompson. Presenciamos, dice, la colocación de las flores y oímos la lección de la maestra ante la tumba de la señora Sánchez de Thompson. Entonces, uno de los niños tenía esta lección y se la da a la madre de Laura y ella le dice le pide por favor que la lea. La lección ante la tumba de Mariquita Sánchez de Thompson, la lección de la maestra decía, cito unos párrafos: niñas, ¿no es esta la tumba de un guerrero que con su espada victoriosa hizo triunfar el derecho en la lucha por la libertad? Ni la del soldado que murió oscuro en el campo de batalla, ni la de una de aquellas mujeres excepcionales que, con pujanza varonil, combatían contra los enemigos de la patria. Aquí yace una mujer de talento y de corazón, consagrada al hogar y la sociedad. Y ved, niñas, qué hermosas enseñanzas encierra esta tumba. En ella tenéis trazado el plan de vuestra vida futura. Dedicación a todo lo que es hermoso en la vida, caridad, cultura. Este fue el secreto de la influencia que esta dignísima matrona ejerció por más de medio siglo sobre la sociedad porteña. Hoy es el día consagrado por la gratitud nacional a los que cayeron en el campo de batalla, a los que perecieron en los mares, a los que lucharon en las tribunas populares y a los que consagraron su talento a la formación y a la educación de una patria libre y grande. Hoy, esta patria agradecida deshoja flores ante las tumbas de sus héroes y muchas de ellas hay anónimas y cubiertas por el musgo del olvido. Los niños son los portadores del recuerdo y de la justicia póstuma. Ellos preparan el mañana de la patria y sienten ante estas tumbas toda la fuerza del ejemplo. Todos los muertos por ella, nuestra eterna gratitud. Finalmente, la madre de Laura, cuando cierra el texto, dice:
Pensemos que en este mismo momento 1 millón de niños argentinos hacen la crónica de la fiesta escolar de los muertos por la patria. Al pie de las estatuas, en los lugares históricos, a la orilla de los ríos y de los mares, en lo alto de las montañas y en los grandes centros de cultura. Y soñemos, como en este día, en la gran familia nacional, solidaria de su pasado glorioso y cada vez más anhelante de su grandeza futura. Y siguiente diapo. Gracias. Y por último, ya para cerrar, les quería mostrar la fotografía con la que cierra este texto de La Tallada y que aparece también en unos informes que encontré al respecto de la fiesta de los muertos por la patria de 1910. La imagen, según los informes, es de los alumnos de la escuela Wenceslao Posse. Y se los ve allí arrojando ramos y flores al mar o río en honor a los marinos muertos por las guerras navales. Porque esto era algo que en la resolución del Consejo Nacional de Educación estaba previsto, algo que ellos indicaban hacer. Como dice en el artículo 6, que aquí pueden ver, las escuelas del litoral, lo mismo que las ubicadas sobre el océano, excursionarán ese día hacia la orilla de los ríos o del mar, arrojando flores al agua, dedicadas a los marinos que perdieron sus vidas en las guerras navales de la República, invocándose los nombres de los más intrépidos. Y hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, Bettina, muchísimas gracias. Y yo quiero saber una pregunta. ¿Cómo empezaste a estudiar estos temas que nos alentaste a todos a mirarlos? Porque sos una de las primeras que comenzó como investigadora a trabajar estos temas. Primero en los manuales escolares y después estos recorridos excelentes que hoy nos compartiste. Gracias. Fue fundamental el haber trabajado en investigación con el grupo que dirige Pablo Pinó, y ahí empezar a trabajar en la cuestión de los sentimientos y las emociones. Y fue allí que surgió esta, en verdad, como una pregunta primero, y luego como una pregunta, lo cuento a veces cuando me preguntan esto, que es bastante común, porque ¿cómo llegaste a esto, a hacerte esta pregunta por los muertos y a encontrar además fuentes? Fue a partir de una inquietud sobre si en la escuela se enseñaban las reglas del luto, y a partir de ahí, empezar a tirar de ese hilito, empezaron a aparecer materiales. Fue bastante casual, más allá de mi interés y la pregunta por qué se enseñaba en torno a la muerte, fue bastante casual en el sentido de que el primer lugar al que me acerqué fue la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras, a ver los libros de lectura, qué se decía ahí. Yo no vengo del campo de la educación, así que el primer material que se me ocurrió consultar también fue el libro de lectura, me pareció lo más natural, y empezar a consultar los libros y ver que todo el tiempo hablaban de muertes, de muertos, que los libros empiezan con un niño que murió durante el proceso de verano y terminan contando del director muerto, o bueno, mencionaban las exequias de Sarmiento. Hay varios libros que terminan narrando, dedicándole 20 páginas a las exequias de Sarmiento y narrando todo, haciendo las crónicas con lujo de detalles. Libros que estaban pensados para niños de entre 6 y 12 años, ¿no? No estamos hablando de adultos, que quizás ahora a nosotros nos parece extraño, nos resulta hasta incómodo, sin embargo, bueno, no lo era. De hecho, repasando para esta presentación algunas fuentes y crónicas del Día de los Muertos por la Patria, los discursos de los maestros y maestras son de un nivel de gore, violencia, sanguinarios, morbosos, diríamos nosotros hoy. Bueno, es impresionante, pasaron solo 100 años. Hoy creo que, no sé, lo denunciarían al maestro si llega a hablar así a los niños. Es muy impresionante. Lo que me llama y no deja de sorprenderme es que haya pasado desapercibido tanto tiempo. Porque el libro de lectura no es una fuente no consultada, digamos. Es una fuente muy recurrente. Sin embargo,
no saltó a la vista, a nadie le llamó la atención. Quizás a veces las condiciones de posibilidad para que una pregunta o un tema aparezca, bueno, son también parte de su contexto, ¿no? Quizás no era una pregunta para hacerse en 1980 o apenas salidos de la dictadura, y fue una pregunta que fue posible hacer en el siglo XXI. No tengo respuesta, la verdad, pero bueno, por ahí. Yo quiero decir a todos los compañeros que están acá que cuando te escuché por primera vez en un congreso, que vos hiciste la presentación dentro del equipo de Manes, yo quedé sorprendida porque desde mi primera investigación en los 80, que empecé al nivel internacional en la búsqueda de lo cotidiano de la vida escolar, porque armé en su momento el archivo Cosettini y en Olga y Leticia todos sus escritos hablaban de emociones y no había marcos teóricos para analizar, por lo tanto mi primera tesis fue a lo didáctico, porque no tenía como marcos, estaba muy en lo filosófico, no había desde lo pedagógico la mirada de las emociones. Y cuando te escuché quedé conmovida y empecé como a prestar atención. Entonces cada vez que íbamos a un archivo a mirar, me sorprendían los formatos de los documentos con los marcos de cartulina negra cuando quien escribía había muerto alguien de su familia. Y también con esto que vos decís, la forma que tiene que ver con el lenguaje que se utiliza para nombrar en distintos momentos, lo que nos permite es comprender a la escuela en estos espacios que yo les digo hacer una pausa, ¿no? Hacer una pausa de la escuela en principios del siglo pasado, entender cómo se enseñaba y el lugar de la infancia, que a pesar que se la nombraba, o pensar hoy mismo, ¿no? Que uno habla del humanismo, ¿qué humanismo había en ese momento? ¿Qué concepción humanística? Y hoy podríamos nombrarla. La riqueza de estos tiempos que corren, y por eso, aunque a veces es algo reiterativo, cómo la historia nos permite comprender el hoy, ¿no? Y esto que vos decías, hoy a nadie se le ocurriría hablar de la muerte, pero sin embargo, cómo nos habilita estos estudios sobre la muerte, el volver a los cementerios con la escuela para habilitar hablar de la muerte, porque nuestras escuelas no están habilitadas, parece que nadie se muere y nadie se enferma, cuando los libros de lectura, que estaban tan mirados de el higienismo, la muerte estaba totalmente vinculada con la falta de cuidado y el respeto de normas de higiene que se tenían que empezar a enseñar. Entonces creo que esto, al igual que todo lo que están trayendo las chicas desde el equipo de arte, de la ESEA también, mirar desde otras culturas y de otros tiempos, estos temas que por ahí quedan cerrados. Y como vos dijiste, Bettina, bueno, es el tiempo de sacar estas emociones que dan cuenta de nuestra racionalidad y especialmente nuestra escuela hoy que necesita tanto nuevas lecturas. Así que nosotros estamos felices que te hayas podido sumar. Siempre creo de la riqueza, de los aportes de cada uno de los recorridos. Así que yo invito a todos para el próximo encuentro. Nos quedan 2 encuentros nada más para terminar este año tan complejo y que nos ha permitido descubrir, encontrarnos de este modo, desde las escuelas, desde sus bibliotecas, a pensar, redescubrir y volver a significar los materiales que existen en la escuela y cómo pueden ser contenidos de enseñanza hoy estos materiales que a veces están en desuso. Así que, bueno, felicitaciones a Karina, a vos, Bettina, a las chicas, a Guillermo, que nos acompaña, a Analía, que también le pasó esto que vos decías. Analía, cuando veía los informes de las muertes y cómo se sucedía en las escuelas, decía, ay, Dios mío, no podemos decir esto, decía Analía, ¿no? Y cómo hay que comprenderlos desde ese lugar. Y esta pionera de Juana Manso, tan lindas las palabras de Karina,
que siempre es bueno homenajear y también sentirlo en nuestro propio recorrido profesional, lo que muchas de estas mujeres que han sido innovadoras y pioneras tuvieron que vivir en su tiempo. A veces nos parece que nos pasan a nosotros nomás, pero ellas pudieron mostrar que ser pioneras era también sufrir de sus tiempos, pero nos dejaron un gran legado para retomar y proyectar el futuro de la educación argentina. Así que felicitaciones a cada uno de los que han expuesto y que lo podamos disfrutar y conservar en las aulas nuestras este gran trabajo. Muchísimas gracias y nos encontramos el jueves próximo aquí en estos encuentros de huellas para seguir recuperando el patrimonio de nuestras queridas escuelas. Hasta luego.